Hola Makers, quiero presentarles hoy la caja de herramientas Maker AI. Es un conjunto de componentes que nos permiten a los desarrolladores embeber la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones de una manera fácil y práctica. Lo que queremos es hacer productivo la inteligencia artificial y utilizarla en las aplicaciones cotidianas. Una de las primeras características es que los componentes son multiplataforma, es decir, los podemos utilizar en Linux, en Mac, en Windows e incluso en dispositivos móviles. Lo segundo es que manejamos el estándar de OpenAI del API, lo cual nos permite conectarnos a una gran variedad de servidores de inteligencia artificial que manejan el estándar. Sin embargo, algunos ya se están comenzando a separar y a generar su propio API para ofrecer diferenciadores. En este caso, también tenemos la infraestructura para conectarnos de forma específica a cada uno de estos servidores y permite también la extensión para futuras modificaciones o futuros servidores. Además, tenemos un componente para la generación aumentada por recuperación, RAC por sus siglas en inglés, que permite aumentar, como dice su nombre, el enfoque de la inteligencia artificial y generar respuestas más precisas. También manejamos algo que se llama encadenamiento de tareas, que nos permite utilizar o mezclar múltiples agentes en estructuras muy complejas como grafos para ofrecer una respuesta a procesos complejos. Y por último tenemos un manejo de bases de datos, tanto en memoria como en cualquiera de los servidores de bases de datos que manejen vectores. Entonces, comencemos con el primer demo. En este demo vamos a crear un chat normal en 5 minutos y vamos a aprender el manejo de 3 tipos de memoria. El manejo de memoria de la conversación, el manejo de la memoria permanente y el manejo de una memoria asistida por RAC, la cual permite aprender automáticamente y almacenar todo ese aprendizaje en una base de datos especial. Y pues todo esto nos permite obviamente crear un chat que puede ir aprendiendo sobre la marcha. Bien, comencemos. En este primer ejercicio vamos a hacer un chat normal, entonces vamos a adicionar un TLayout para el total de la pantalla al cliente, otro TLayout, normalmente siempre agrego 3, uno en la parte superior, otro en la parte inferior y otro en el contenido. Ahora en la parte inferior vamos a adicionar otro TLayout alineado hacia la derecha y un tmemo, y en el contenido otro tmemo. A este le vamos a llamar memo resultado y a este le vamos a llamar memo prompt. Acá el botoncito de ejecutar lo alineamos al cliente y prácticamente ya tenemos el chat listo. Ahora necesitamos adicionar el componente para el chat. Aquí vamos a tener varias opciones. Como pueden ver, la suite es bastante amplia, tiene varios componentes y podemos comenzar con el OpenChat. El API de OpenAI es prácticamente el estándar y con este mismo API es posible conectarse a muchos servidores y lo único que habría que cambiar es básicamente la URL que está en la parte de abajo, el modelo y el API Key. Por ahora solamente vamos a trabajar con OpenAI, entonces vamos a trabajar con esta URL por defecto. El modelo va a ser GPT-4o, que es el mejor modelo que tiene hasta ahora, y vamos a asignar el API Key. Una vez asignado el API Key, ya estamos listos para trabajar y se necesita entonces en enviar. Vamos a cambiarle el nombre por OpenChat. Le vamos a decir aquí que el resultado es igual a OpenChat, adicionar un mensaje y ejecutarlo directamente. Entonces aquí sería memo prompt, lines text y el usuario, user. ¿Por qué están las opciones de adicionar el mensaje separado de ejecutar? Porque yo puedo crear una conversación ficticia entre el usuario y el asistente para darle contexto y después de varias interacciones entre usuario y asistente que yo me he inventado, puedo comenzar a hacerle preguntas. Esto lo que hace es ambientar y darle idea a la gente cómo debe responder o en qué línea está respondiendo. Esa es una de las técnicas. Entonces yo podría utilizar adicionar mensaje simplemente a nombre del asistente, adicionar mensaje en nombre del usuario, una charla entre los dos y quedaría listo para comenzar. Bueno, pero aquí simplemente vamos a adicionar un mensaje
y vamos a recibir el resultado. Y ese resultado, entonces lo vamos a agregar, memo resultado, lines add, para que vaya adicionando. Ya, con esto tenemos nuestro chat. Ejecutamos y aquí tenemos la respuesta. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Podrías decirme cómo me llamo? Realmente no puede saberlo porque no tiene memoria. Sin embargo, vamos a utilizar una opción que tiene acá que ya se llama memoria. La memoria va en pares. Nombre de usuario igual a Gustavo. Con esto, él siempre va a recordar los datos. O sea, en los mensajes del asistente se le indicó por defecto que el nombre del usuario es Gustavo. Ejecutamos nuevamente, le preguntamos cómo está y aquí ya sabe mi nombre. Entonces, siempre podemos guardar la memoria, es una memoria permanente, siempre va a estar allí. En cualquier momento podemos guardarla y recuperarla para que recuerde cosas, pero no podemos llenar esto de ese tipo de memoria porque es una memoria que está consumiendo el agente. Habrá otros tipos de memorias que también vamos a trabajar. Vamos a ver cómo puedo guardarla. Vamos a decirle aquí un botón, uno para guardar y otro para cargar la memoria. Entonces vamos a decirle acá guardar memoria y cargar memoria. Para guardarla es tan simple como decirle open chat memory save to file, lo guardamos por ejemplo en temp memoria gustavo.txt. Listo. Y para cargarla vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya no sería save to file, sino que sería load from file. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la memoria solo se inicializa al comenzar el chat. Entonces, si quiero cargar la memoria en la mitad de una conversación, él no lo va a tener en cuenta. Esto para evitar consumir más tokens de lo necesario y estar enviando estos tokens cada vez. Y aquí podría entonces hacer una limpieza de la memoria del chat, que sería open chat mensajes clear. Entonces limpio la memoria, bueno, esto es otra memoria, que es la memoria de la conversación, y luego lo que hago es cargar la memoria permanente. Ejecutamos, y acá le vamos a decir hola, ¿cómo estás? Y ya quedó guardada en nuestra memoria. Si cambio de usuario, si quiero hacer algo diferente, pues entonces simplemente lo que hago es cargar la memoria y limpiar. Así de simple. Tenemos otra memoria y es la memoria de la conversación, como les comenté ahora. Entonces vamos a utilizar otro botón para guardar la memoria de la conversación. ¿Para qué me sirve esta conversación? Pues ya llevo una charla y quiero recuperarla para continuar. Pues simplemente la cargo. Para guardar la memoria de la conversación es open chat mensajes save to file y listo, ya quedó guardada. Si en cualquier momento quisiera cargarla, otro botón, en vez de save to file le decimos load from file. Ejecutamos y vamos a hacer la primera prueba. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Aquí me saluda porque ya tiene guardado mi nombre. Vamos a agregarle otro mensaje. ¿Me podrías decir cómo encontrar una aguja en un pajar? Ok, listo. Aquí ya tenemos una respuesta y voy a guardar la conversación. Vamos a revisar la conversación. Bien, aquí tenemos la memoria de Gustavo o la memoria permanente y aquí la memoria de la conversación. Esta memoria tiene muchísimos datos como el tipo, el modelo, la versión, toda la conversación. Por ejemplo, el mensaje del system donde le dice que el nombre del usuario es Gustavo. Bueno, acá hay otra cantidad de información adicional de todos los mensajes que se han realizado. ¿Cómo te encuentras hoy? Aquí está la respuesta. Entonces yo puedo cargar esta memoria o esta conversación y continuarla posteriormente. ¿Y qué otra funcionalidad tenemos? Ahora vamos a trabajar un tema de funciones. Acá tenemos los tool function. Entonces yo puedo habilitar aquí tool active
¿Y cómo definimos funciones? Tenemos acá las funciones y vamos a definir una función. Por ejemplo, la fecha y la hora. Agregamos la función. El nombre de la función sería getFecha. Hay que ser muy descriptivos con estas funciones. Descripción. Entonces vamos a decirle retorna la fecha y la hora actual del sistema. Aquí he tenido una experiencia, por ejemplo, en OpenAI no se requieren parámetros, pero en Grok si no tiene parámetros va a fallar. Entonces yo prefiero ponerle ya un parámetro cualquiera, al menos uno. Vamos a llamarle a este parámetro NA con una descripción que diga siempre retorna NA. Podríamos ponerle el país o cualquier otro parámetro, no importa, por ahora no es necesario. Tenemos aquí un enumerado por si queremos definir que me puede aceptar una serie de valores y si es obligatorio o no. Adicionalmente, el tipo puede ser base 64, booleano, data, datetime, bueno, hay varios tipos. Por ahora vamos a dejarlo así. Y para esta función, pues obviamente me debe devolver un valor. Entonces acá en onAction vamos a escribirle el resultado y le decimos toCall response igual a format datetime, día, mes, año, hora, minuto y segundo. Acá probablemente nos falta adicionar tool function y nos faltaría agregar aquí el system JSON y otra unidad que se llama OpenAI. Creo que con esto ya tenemos todo listo. Ejecutamos y le podemos preguntar, ¿sabes qué día es hoy? Ya nos dice la fecha. Vamos a preguntarle la hora. ¿Sí vieron lo fácil que es? Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Vamos a crear otra función y podría ser una función que me guarde en memoria permanente la información que yo quiera. Entonces nos vamos a Functions, le vamos a decir aquí una nueva función llamada addMemory. La descripción, importantísima la descripción, adiciona a la memoria permanente de este usuario información en forma de key value. Por lo tanto vamos a necesitar crear dos parámetros. El primer parámetro es la llave, key, llave única para el almacenamiento en la memoria. Identifica qué tipo de información es. Y la segunda sería value, descripción, valor a almacenar en la memoria. En este caso ambos son obligatorios, entonces tengo que decirle obligatorio y obligatorio. Ya tenemos los parámetros, ahora vamos a hacer la función de adicionar en memoria. Nos venimos a onAction para poder guardar esto en memoria. Entonces vamos a crear dos variables, una llamada key y otra llamada value. Key es igual a toCall params de la variable key y el otro sería value del value. Finalmente entonces vamos a agregarlo a la memoria, sería OpenChat memory, aquí es add pair, y OpenChat memory save to file para que no se nos pierda el nombre del archivo. Esto ya lo teníamos antes, era en C temp memoria Gustavo TXT. Vamos a ejecutarlo y revisemos cómo funciona. Podrías guardar en memoria que soy ingeniero de sistemas. Le decimos ejecutar y ya está ejecutando nuestra función donde dice profesión ingeniero de sistemas y lo guardo. Vamos a abrir el archivo y efectivamente aquí está ingeniero de sistemas y acá ya me da el mensaje que guardó. Esa es una de las fases del manejo de memoria. Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Resulta que yo no podría guardar aquí en memoria toda esta información porque puedo tener muchísimos datos. Entonces hay una técnica llamada generación aumentada por recuperación, o en sus siglas RAC, que me permite almacenar trozos de información y luego recuperarlos, pero de forma contextual. Entonces puedo guardarlo en una base de datos. Vamos a crear una segunda memoria que podría guardar en una base de datos o podría guardar en algún otro medio que me permite recuperar información, pero solamente de acuerdo al contexto. Para eso tenemos algo que se llama el RAC chat y el data vector. A su vez, este RAC chat se va a conectar al data vector. Digamos que esta es la parte de la lógica y esta es la parte de almacenamiento. Pero esta lógica requiere también de
un chat. Entonces vamos a adicionar otro. Podría copiar este y ya tenemos la parte inteligente, pero adicionalmente necesitamos aprovechar una técnica que se llama el embedding, que me permite convertir un texto en un concepto y ese concepto en un vector. Esto para poder hacer búsquedas posteriormente. Y vamos a utilizar un embedding. Este embedding en particular lo vamos a conectar al de OpenAI y por lo tanto vamos a necesitar el API Key. Bien, una vez tenemos el API Key, entonces nos vamos aquí al vector y conectamos el embedding. Entonces ya tenemos todo nuestro sistema de generación aumentada por recuperación que requiere del RAG chat, de un chat inteligente, de un vector y ese vector de un embedding. Ahora, esto podríamos conectarlo a una base de datos Postgres o como lo vamos a hacer ahora, lo voy a dejar en una base de datos en memoria. ¿Cómo funciona? Vamos aquí a la parte de funciones del primer chat. Entonces ya tenemos un add memory. Vamos a agregar otra función que le llamaremos add to database. Acá en la descripción le vamos a decir permite adicionar un texto a la base de datos utilizando embeddings, y esta va a tener un parámetro. Entonces vámonos aquí a parámetros que le llamaremos texto sobre el cual se aplicará el embedding para ser almacenado. Bien, entonces ya el parámetro está. Vamos a la función. Pues tenemos aquí el evento. En este evento vamos a crear una variable texto. Entonces toolcal params values texto. Ok, vamos a adicionarlo. Entonces para adicionarlo nuestro componente se llama iDataVec1, que es donde vamos a almacenar ahí, y tenemos la función addItem texto. Ya con eso quedó almacenado en la memoria. Como estábamos trabajando en una base de datos en memoria, necesitamos guardarla. Le vamos a decir ahí database1 save to file y vamos a llamarle database1.json txt. Ok, con esto ya quedó almacenada. Ahora, ¿cómo se realiza la consulta? Vamos a hacer otra funcioncita aquí en functions, donde está functions, y vamos a adicionar. Esta función sería consulta en base de datos. Consulta en una base de datos la información que se desea a partir de un texto. Utiliza embeddings para la consulta. Ok, y esto va a tener un parámetro y este parámetro le vamos a llamar texto consulta. La descripción, texto con el que se consultará la base de datos. Se genera un embeddings a partir de este texto. Ok, ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a preguntarle a qué funciones tienes acceso, y aquí me muestran las funciones a las cuales tiene acceso. Bueno, entonces vamos a decirle adiciona en memoria en base de datos que el próximo 12 de junio es el Delphi Launch. Calcula la fecha y efectivamente me llama aquí adicionar a base de datos. Lo adiciona, guarda el archivo y me da la respuesta. Ahora vamos a decirle quiero que recuerdes que el 14 de este mes es mi cumpleaños, y llama a la función de memoria. Vamos a ver el contenido de los archivos. Vemos que hay un archivo que se llama base de datos, donde está el embedding con el modelo del embedding y al final el texto correspondiente. Y en memoria tenemos nombre de usuario, y él ya sabe que es el cumpleaños de Gustavo. No fue necesario decirle que es el 14 de junio. Vamos a hacer otra cosa. Recuerda también que soy ingeniero de sistemas y recuerda que soy alérgico a los camarones. Y llegó la hora de hacer las consultas. ¿Qué eventos tienes almacenados para este mes? Y esta consulta la está realizando sobre la base de datos, mientras que esta la está realizando en memoria. Miren cómo él ya tiene un manejo, puede aprender, puede consultar, puede ejecutar funciones, cualquier tipo de funciones que ustedes quieran. Vamos a hacer otro ejercicio con respecto a las funciones. Bien, vamos a crear otra función. Entonces nos vamos aquí a funciones y vamos a llamarle la función playPong. La descripción
Este es el famoso juego de Pong, uno de los primeros videojuegos. Pero en este caso no le vamos a poner funciones, sino que tiene aquí un campo llamado script. En este script vamos a guardar en Python el script del juego de Pong. Vamos a ejecutarlo. Vamos a crear aquí una variable, script de tipo string, function action, script.text. Este es el script. Ahora necesitamos ejecutar Python. Para eso ya tengo una librería que se llama utils Python. En esta librería tenemos una clase llamada TheUtilsPython con execute script. Entonces vamos acá, le decimos execute script y script. Y esto se lo vamos a devolver. Decimos toolcall response. El juego se ejecutó correctamente. Bien, guardamos, ejecutamos y vamos a ver qué nos dice. Quisiera jugar al juego de Pong. Bueno, este error se presenta porque yo tengo instalado Python 64 bits, entonces tengo que cambiar acá y ahora sí. Quisiera jugar al juego de Pong y acá ya tengo el juego. ¿Vieron lo fácil? Bien, esta es la primera sesión, lo dejamos hasta allí y espero les haya gustado.